Palmas FM. Feliz Navidad. Desde el Rincón del Arte hoy tenemos a unos personajes muy interesantes. Sobre todo nuestro invitado a José Javier Santana, a Rosario Balcarce, que también está implicada en esta entrevista a José Javier. Rosario. Encantada, Rogelio, estar contigo siempre. Y por supuesto a don Luis León Barreto, que hoy le vamos a felicitar desde nuestro programa por ese premio literario que le dieron de Victoria Virtú. Muchas gracias, Luis, y enhorabuena por ese premio, merecido premio que te llevas después de esa gran labor literaria que has hecho a lo largo de tus años. Gracias a ustedes. Pues ahora le damos paso a mi querido colega, Clodovaldo González, para que nos diga nos relate la frase del día. Sí, bueno, yo siempre intento ajustar la frase a los invitados. Y bueno, la frase de esta semana es la que dice de David Hume, porque está mal pronunciado, nada es más libre que la imaginación humana. Exactamente. Bien, muy buena. Sí. Pues vamos a empezar con José Javier Santana. Te comentaba fuera del estudio cómo has escrito 3 libros, uno en el 22, otro en el 14 y actualmente en el 24. Esa diferencia de tu tema literario, ¿no? Uh-huh. Has tratado diferentes temas en los 3 libros y te pregunto por qué, simplemente. Bueno, como bien decía en la frase Clodovaldo ahora, nada más libre que la propia imaginación, ¿no? Uh-huh. Bueno, quizás se asemeja un poquito al primero, de Senderos para Amar, que en él se encuentran diferentes tipos de reflexiones, todas tirando hacia el interior, algún que otro cuento, relato corto. Pero bueno, lo de mi amigo Jan, que no tiene nada que ver con el cuento del segundo libro de Pepe Cañadulce, El hombre de acero inolvidable. Ajá. Que fue, un libro dedicado fundamentalmente a nuestro querido Pepe Cañadulce, que tanto nos dio en su época y que prácticamente lo paseamos por toda la geografía de esta isla. Con la pandemia, en la época de la pandemia sucedieron muchísimas cosas, ¿no? Verdad, tienes razón. Entonces yo entro en un grupo que se llama Oro Mental, dedicado a Carl Gustav Jung, y entro un poco en conexión con este autor, psiquiatra, filósofo, aquel que se acerque un poquito a su forma de pensar entenderá después el porqué, ¿no? Y bueno, durante todo ese tiempo vine haciendo reflexiones que tenían mucho que ver, algunas sí, otras no, pero gran parte de ellas tenían que ver un poquito pues con su forma de entender y ver las cosas en la vida, ¿no? Entonces, a raíz de ahí pues se creó este libro, Mi amigo Jan, que es una especie de diálogo epistolar, que son una especie de cartas donde el autor, pues ya en su avanzada edad, con los 24 años, ya en los últimos días de vida, pues entra en una narrativa con él. Yo intercalo ahí pues frases propias de Jan, y entramos en esa... Realmente es una reflexión de su vida a lo largo del tiempo que ha vivido hasta los 94 años, que ya es bastante, ¿no? Bueno, más que tiene bastante autobiográfico, pero es una disertación en los últimos momentos de la vida, ¿no? Del autor. El autor tiene 94 años y entra un poco ahí. Y bueno, yo lo envié a la editorial que me lo publicó, que es Autografía, que está en Barcelona. A ellos les gustó, me hicieron una pequeña reseña, me dijeron, oye, mira, sí, que estamos interesados en publicarte este libro. Y bueno, le pedí también a Rosario que si me podía, si le gustaba o podía hacer el prólogo. Ella gentilmente lo hizo, creo que lo bordó también.
Y por eso es que estamos hoy aquí en esta emisora, en Radio Las Palmas, en el Rincón del Arte. No podía ser gracias también a Clodovaldo, que siempre está ahí en todos los eventos. Él está al loro en todos lados, ¿eh? Sí, en todos los eventos literarios, artísticos, él está ahí. Yo estoy loco por la cultura. Sí. Y por eso es que estamos hoy aquí. Un poco, la historia de este libro arranca un poco de ahí, de la época de la pandemia, al estar en este grupo de Oro Mental, dedicado a Carl Gustav Jung. Me gustó, empecé un poco a investigar sobre él, y fruto de ello surgió... Aparte que fue una época bastante dramática, ¿no?, para toda la población mundial. Sí. Pues se sacaron muchas cosas buenas, porque realmente mucha gente se dedicó a investigar sobre diferentes tipos de temas. Incluso hay autores que se dedicaban a pintar, a otros a escribir y demás, ¿no? Y como Rosario tiene mucho que decirnos sobre el prólogo de este libro... Tanto como mucho. Si no te importa, le vamos a dar paso para que ella un poco, que es parte de la historia, nos comente también sobre el libro. Bueno, a mí cuando Javier me lo dijo y me mandó su borrador, me pareció un libro interesante, porque lo empecé a leer y digo, bueno, es una cosa diferente, como ustedes decían hoy, es una cosa diferente, y incluso es una cosa diferente a lo que estamos acostumbrados a conseguir en las librerías, porque es un libro epistolar, como bien se ha dicho ya, y al mismo tiempo es un libro de introspección, porque hay una ternura, hay una ficción y al mismo tiempo una autobiografía. Esa es mi opinión. Es un viaje terapéutico y en el que se observa la semilla de un nuevo filósofo. He dicho yo estos días que transmite humanidad, mensajes y silencios. Sí, es un libro confesional que recurre a la figura de Jung o Jung, porque todo el mundo lo conoce por Jung, o sea, yo prefiero más decir Jung, porque claro, yo sé que se pronuncia distinto, pero es que todo el mundo lo conoce cuando hablamos con la gente, Jung, Freud, o sea, que no, yo prefiero más nombrarlo así, y los oyentes y ustedes me pueden corregir si quieren, pero yo lo voy a seguir diciendo. Unamuno lo hubiera llamado así, literalmente. Claro, sí, por eso te digo. Sí. Es un libro que yo, como decía, confesional, que recurre a la figura de Jung para afrontar de una forma evocadora ese sentimiento del paso del tiempo, ese sentimiento que es, como digo yo, que es aplastante, porque el paso del tiempo para todos nosotros es algo que está siempre en la mente, sobre todo después de que pasa los 50 años. Y lo digo bajito para que nadie piense que yo estoy aterrada. No mires para mí que soy un joven de edad prolongada. Exactamente, lo sé. Tú es que das ejemplo a cualquiera que tenga 70, 80, 90. Es que me quieres mucho. Sí. No, tú das ejemplo porque tienes una gran capacidad, como decíamos antes, cultural, social, literaria, incluso literaria, que te he visto escribir algunas cositas, y pictóricas. Como no decir que tengo en mi casa muy bella con tus obras. Gracias. Y bueno, pues volviendo a Jung y a la figura del autor que hoy nos ha convocado aquí, que es José Javier Santana, que ahora ya se llama José Javier Santana, por favor, porque antes era JJ, no sé qué. Vamos a dejarlo claro ya hoy en la radio. Es José Javier Santana, para no confundirnos. Y es un libro, ya digo, confesional. Es lo más que, sinceramente, el que se acerca al libro, yo creo que es lo que más le va a impactar. Esa comunicación que hay entre lo que él escribe, lo que él siente. Está el padre, hay tantas cosas. Yo no quiero descontar todo el libro para que la gente se acerque a él, pero sí que lo digo, que está el sentimiento del tiempo con su poder destructor, cómo el tiempo nos va quitando irreparablemente, sí. Gracias. Todos los deseos, bueno, todos no, la verdad es que no. Algunos, porque los deseos, lo que van cambiando, eso es lo que yo opino. Los deseos van cambiando, y porque las personas también vamos viendo la vida de otra manera, afortunadamente. Y seguimos teniendo anhelos, deseos, incluso el tiempo vivido también lo refleja muy bien Javier. Es un singular cruce de espacios
y de tiempo, de pensamientos y de vida. Escritos, yo lo vi que estaba escrito con una sorprendente paz, porque generalmente cuando nosotros volvemos la vista atrás, estamos como un poco con ganas de hacer justicia de lo que me pasó, de lo que no me pasó. Esto estuvo mal, pero yo no tuve culpa. No, él lo cuenta con una cierta... A mí me llegó con una paz. Y eso también es importante, porque cuando nos acercamos a un libro, lo que queremos es disfrutar de él, pero que cuando lo cerremos no estemos nerviosos ni pensando. No, lo que estamos es viendo que lo que él cuenta nos ha pasado también a todos. Y eso es también curioso, porque no se inventa nada, pero es la forma como lo escribe. Ahí es lo importante. El autor pasea su mirada en busca de la luz, digo yo. El desasosiego que le produce los sueños, el bien, el mal, el recuerdo de un loco amor apasionado. Yo creo que Javier ha tenido muchos amores apasionados y ahora que no está aquí, Bueno, que no está Ingrid. Ella conoce toda mi historia. Sí, claro. Se la conoce de carretilla. Bueno, pero visto se la conoce a través de las palabras de José Javier. Y yo, con mis años, he entendido que los hombres nunca dicen la verdad. O sea que nunca puedes conocer a un hombre totalmente. O sea que si se la conoce lo que tú quieres que conozca. Somos cautos. Entonces, somos cautos, exactamente. Esa es la cosa. No se tiran a la piscina. El hombre, no. Yo te voy a dar una definición del hombre. El hombre es 50% de lengua y 50% de imaginación. Totalmente. sí, pero muy acertado. Pero es muy cuidadoso. Es muy cuidadoso. Y que me digas tú a mí que Ingrid, si sabes toda tu historia, ni tú mismo te la sabes, José Javier, porque hay tantas cosas que han pasado por tu vida y que incluso tus amores que han pasado y que ya se han perdido, hay lagunas, no terminas ya de entenderlas, porque sobre todo los hombres van tan rápido que van como subiendo la montaña, subiendo, y no, ahí menos mal que te paraste un poco y hay una reflexión, sí. Pero vamos a dejar el tema del amor para que los lectores lo descubran. Sí. Y esa constante búsqueda de la felicidad, eso es importante también. Hay una búsqueda de la felicidad y la rebeldía como derecho, digo yo, inalienable de la vida. La libertad, en busca de la libertad. Porque es eso, que lo importante cuando decimos que somos libres es que estamos siempre buscando la libertad. Y llegamos a encontrarla, me pregunto yo. No lo sé. Bueno, pues voy a dejarlo aquí para que participe. Merece la pena, Rosario, buscar la libertad y morir en el intento. Sí. Y morir en el intento. Claro. Y te voy a decir una cosa, referente a José Javier. Yo creo que ha escogido un filósofo muy similar, un filósofo social, sí, muy actual. Claro. Muy actual. Yo he leído a Carl Gustav Jung, y es uno de mis ídolos, de la filosofía pragmática actual, en relación con el mundo actual. Lo comparo mucho con Hannah Arendt. O sea que hoy una de las cosas que está pasando, José Javier, que yo no he leído el libro, pero me lo puedo imaginar, ya me hago un contexto, es que se está perdiendo poco a poco la capacidad de pensar para comprender y comprender para actuar. Básicamente, ¿por qué? Porque nos sentimos más cómodos cuando alguien difunde cosas, aunque sean bulos, nos sentimos más cómodos porque nos identificamos con la crítica y lo que nosotros, la idea que nos hacemos sin ser capaces de analizar. Y no miramos para el interior, sí es cierto. Por ejemplo, hay una frase de Carl Gustav Jung que dice: no aspiro a ser un buen hombre, aspiro a ser un hombre completo. Claro. Y eso define un poco la frase que yo dije de entrada, porque aquí, con todos los que están en esta mesa, Rosario Balcarce, Luis León Barreto, son personas con una identidad propia
y unas personas que de alguna forma transmiten con el ejemplo, y el caso tuyo que también está. A mí, yo no he leído el libro, prometo solemnemente ante la Biblia, juro y pongo a Dios por testigo que lo leeré. Lo leeré. ¿Por qué? Porque soy un admirador de Carl Gustav Jung. Sí. Hay otra frase que también me gustaría, y esto Rosario lo va a entender: no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará a quien desea acercarse. Eso es Claro. cierto. Claro. Es una palabra muy sabia. Sí, Es sí, que, exacto. muy sabia. como bien dice Clodovaldo, es que es ya esta pregunta en el día de la presentación, bueno, no sé si el día de la presentación creo que me la hizo Luis León Barreto, que cómo valoraba la figura de Jung Sí. en estos tiempos, ¿no? Y es que está muy actual. Sí. Fíjate que es de un autor que no se habla mucho. Sí, porque Freud lo tapó. Freud lo tapó. No, y porque en la enseñanza, perdón Sí, Javier, sí. un rápido para no cortarte, y porque en la enseñanza se han preocupado de vender el clasicismo que ya tiene connotaciones de arcaico, Claro. del pleistoceno, porque Freud también tiene sus lagunas, o sea que Claro, está claro. claro. Sin embargo, Carl Gustav Jung y Hannah Arendt son filósofos sociales actuales. Claro, sí, que eso es muy importante. Sigue, Javier. Sí, bueno, Te pues dejamos. ciertamente estoy totalmente de acuerdo con la reflexión o reseña que ha hecho tanto Rosario como Clodovaldo sobre el libro. Creo que lo han interpretado, sobre todo Clodovaldo, que no lo he podido leer, pero bueno, sí que me sigues también en redes sociales y te puedes imaginar un poquito más o menos la tónica, ¿no? Antes comentaba Rosario la figura de mi padre, ¿no? Cuando hablo del autor 94 años, o sea, aunque el autor es el que escribe, soy yo, el que narra y el que mantiene la disertación con Jung, yo lo he dedicado a mi padre, porque bueno, cuando se llega a la edad de 94 años, bueno, todos estamos en ese proceso, ¿no? Y bueno, él siempre lo llevó con bastante temple. Yo estuve ahí hasta el final, pero son momentos complicados, ¿no? Para alguien que un poco se ha dejado toda la vida por sus seres queridos y bueno, cuando más se necesita, pues son contados con los dedos los que están ahí. Es una triste realidad que está ahí. No quiere decir que sea en términos generales, porque existen familias todavía conscientes de que hay que estar ahí con nuestros seres queridos mayores, ¿no? Y a raíz de ahí es que de esa imagen, ¿no? De ese ser ya desahuciado de la vida, esperando en el banco del tiempo, como ahí pone, esperando ahí, bueno, los días, mirando el reloj, bueno, estoy verla pasar, e intento alegrar a los míos, porque mi padre nunca tuvo, o sea, quien conoció a mi padre, que fue mucha gente. Yo procedo de la Atalaya de Santa Brígida, mi padre fue un gran albañil, no porque fuera mi padre. Y la imagen que tiene la inmensa mayoría de la gente que conocieron a mis padres, tanto a mi padre como a mi madre, pero bueno, estamos hablando ahora de mi padre, tiene esa grata imagen. Y seguramente que los oyentes que estén escuchando, tanto ahora en directo como en diferido, estarán conmigo, ¿no? Él siempre tenía ese sentido del humor, o sea, siempre tenía una sonrisa, un chiste, su comportamiento era ejemplar, muy disciplinado, muy serio, un gran padre. Y bueno, yo tomo la figura de mi padre para meterme en esa disertación sobre la vida, en esos últimos días de vida, y bueno, dejo este libro ahí un poco para las generaciones que vienen y tomen conciencia, como bien decía ahora Clodovaldo, ¿no? O sea, es un libro social que oye, que hay que alimentar el pensamiento crítico, que no nos podemos quedar con lo que nos cuentan, y que hay que discernir, hay que pensar también por uno mismo, con sentido común, y bueno, este libro espero que invite un poquito a eso. Sí, sobre todo contrastar información, es decir, no a la primera de cambio tú te vas a creer lo que te van a contar, sino que tienes que ver diferentes informaciones y luego sacas tus propias conclusiones, ¿no? Exacto. Y hablando de padres, Sí. tengo la gran suerte, que no todo el mundo la tiene, y lo siento lo de tu padre, de tener una madre con 97 años, que Qué vive bueno, sola, ¿no? que no queda nadie en su casa, y que está perfectamente bien. Y es Qué una suerte. alegría para mí y para mis hermanos tener todavía a nuestra madre que incluso se atreve a hacer cosas para nosotros. Pero les tiene ahí. Y las tenemos ahí, Eso es importante. Sí, la verdad que sí, ahí está y la vamos a ver de vez en Yo le cuando. había hecho una apuesta a mi padre, porque con el talante que él tenía, yo le decía que le iba a llegar a los 100 años.
Él no confiaba tanto en esa aventura, ¿no? Pero bueno, él lo rozó. ¿Quién mejor ahí. se conoce que uno mismo, José Javier? Además, él, después Realmente. de que ya partió mi madre, pues bueno, los días un poco, pues, ellos eran uña y carne, y ya la vida no fue nada No igual. fue la misma, fue exactamente, nada igual. sí, sí, Pero sí. bueno, así todo nunca perdió su temple, su carácter Porque jovial. tenían ustedes ahí al lado, en cualquier momento estaban a su lado y compartían Exacto. con ustedes muchas cosas. Entonces, bueno, el libro arranca pues con eso, una imagen de ese último tiempo y extrayendo un poco la filosofía de Jung, pues se mete en ese diálogo, esa disertación, ¿no? Donde yo digo, intercalo frases como la que acaba ahora de pronunciar Clodovaldo, y sobre eso se analiza, se reflexiona, etcétera, etcétera. Sí, es lo que yo quería decir, que a lo que tú estabas comentando sobre la edad del padre. Es un libro y una voz, y volvemos al libro, que va al encuentro de la conversación, del diálogo, que también va a lo que tú decías, que es que tenemos que reflexionar incluso las conversaciones que tenemos, cómo las afrontamos, y después de haber terminado, analizarnos. O sea, eso es muy importante. El diálogo de la vida, el apego y la pérdida. Y ahí es donde está también el fondo del libro. Está el apego con la figura de su padre y de otras cosas, y la pérdida, los recuerdos de esas sensaciones. En los recuerdos de esas sensaciones en algunos momentos están muy bien redactadas. Y bueno, quería leer un pequeño fragmento, pero voy a dar paso a otro. Mira, Y después habrá cosa, tiempo. una cosa sola que, como está diciendo el amigo José Javier, que yo sé que él es muy sensible para determinadas connotaciones de tipo social y transmitir. Mis conversaciones más importantes de la vida han sido con personas mayores, Sí. O sea, donde hay un flujo de información que me crea un efecto esponja. Es que son sabiduría. Y son Luis sabiduría. León también tendría mucho que decir a Sí, este sí, respecto. sí, claro. Porque yo creo que estamos yendo, aparte de a una modernidad que no nos invita a pensar, porque tenemos una tecnología a nuestro alcance que no nos deja ni pensar, hasta cortamos las palabras para escribir. Sobre la muerte, la felicidad. Sí, sí, y sí. yo invitaría de aquí a muchos jóvenes que este libro, por ejemplo, o el de Pepe Cañadulce, lo mismo que La cometa de miel, que es Pablo Zabalza y todo esto, deberían estar en los primeros años, a partir de los 4 o 5 años, mirando hacia la cultura japonesa, ¿no? La cultura japonesa, todos lo saben, que en los primeros años, Rosario, hasta los 4 o 5 años, se les enseña a ser personas, fuera libros. Comportamientos en el aula a ser personas. Por ejemplo, simular una guagua donde llega uno de los niños con una niña con un muñeco cargado a brazos, hay que levantarse, el otro se levanta para darle el asiento, o alguien con un bastón y con una barbita imitando para darle una obra de teatro real que se le enseña a los niños cuál es el factor más determinante. Primero, ser personas, fundamental, y luego a partir de los 4 o 5 años que empiezan a coger los libros. Pues yo propongo que este tipo de libros, que son de lectura fácil, deben estar también en la biblioteca, y los profesores inculcarlos. Están en la biblioteca. Sí, no, pero que los profesores, que estén en la biblioteca, pero que los profesores se acerquen y los al lean, libro, sí. y hagan al libro. interpretación de ellos. Sí, bueno, ya que nombraste a libros, vamos a decir que se te ha olvidado el libro que más te gusta a ti, que Moby Dick en las canteras Beach. Además, es muy bueno, porque además forma parte. Es que se te ha olvidado. Me ha sorprendido, porque siempre ha sido un lapsus. Bueno, pero sí estoy yo aquí para corregir. Sí, pero sí es cierto que te transporta totalmente a esa época, claro, te traslada, te hace vivir, te introduce y algo que vivimos aquí directamente. Sí, por eso te digo que ese libro es una pena que no lo conozcan los niños o los adolescentes, porque no es un libro para niños pequeños, sino para adolescentes. Y es ameno. Bueno, ya eso lo dice el lector. Yo soy la autora y no lo voy a decir, pero sí digo que
cuenta muchas cosas que ocurrieron Claro. en Gran Canarias en unos años determinados y que son realmente necesarios, pienso yo, Sí, que porque son bonitos de Es verdad, recordar. es parte de nuestra Sí, historia sí, sí, y la es verdad parte- que no la conocemos porque No, por me eso. llama muchísimo la atención lo que acabas de decir, tienes toda la razón del mundo. ¿Cómo es posible que ese libro, que es parte de nuestra historia, no se esté difundiendo? Sí. Porque esas personas, esos personajes que vinieron aquí, que estuvieron en la playa de las canteras, Sí, sí. que además participaron con Mi abuelo fue el abuelo jefe de los Sí, lo carpinteros sé, de por Rivera. eso te lo digo, que tú le tienes un cariño especial. Con los carpinteros de Rivera, solo, así que- no solo porque yo soy la autora, sino No, porque- es verdad, Rosario, tienes razón. Documentado, Oye, está documentado. sí puedo decir que Jorge Lidia, que es el editor del libro, va a hacer una nueva edición. Eso sí me lo ha prometido, me lo prometió hace un par de meses. Y bueno, me llamó y me lo ofreció. O sea que no quedó ahí en el aire, pero yo estoy segura que saldrá, porque Jorge es lento pero seguro. Es como la justicia, igual. Sí. Luis, cuéntanos algo. No, bueno, yo creo... Aunque sea cómo va la política. Cuéntanos. No, los veo a todos muy centrados Sí. y yo creo que cada uno aporta lo que tiene que aportar. Yo pienso que se debe pronunciar Jung, porque es alemán, no es inglés. Si fuese inglés sería Young. Sí. Porque yo a todo el mundo que se lo oigo pronunciar, profesores de universidad, les oigo Jung. Sí, yo también. Pero sí, yo de lo que digo es que yo siempre he dicho you porque es lo que he oído. Es lo que he a lo oído, mejor sí. estamos equivocados. Ahí no puedo pero entrar. Yo creo que es ahí, aunque Sí. yo no sé alemán, pero sí sé que no es inglés. Sí. Sí, Bien, fue inglés. Es suizo. Bueno, pero de suizo sí. la lengua Suizo, mayoritaria es Es alemana. alemana, sí, Pero es se cierto. hablan... Se en habla Suiza alemán, se habla- francés, italiano y romanche, que es un derivado del latín. Cierto. Pero vamos a ver, como decía Clodovaldo, estamos en un modelo de sociedad en el cual se ha pretendido incluso suprimir la asignatura de filosofía en las Uy. humanidades. Se están destruyendo las humanidades, la historia, la literatura, El latín. el latín, el griego, todo ese tipo de referentes que han construido la cultura occidental. Pues como estamos en una época tan pragmática que lo único que importa es el dinero, el tótem del dinero, y si no vean, por ejemplo, esta gente joven que está en OnlyFans, ¿no? Chicas de cierta edad, poca edad, que se hacen millonarias en un mes, ¿no? Es decir, a base de mostrar sus intimidades. Estamos en un modelo neocapitalista bastante agresivo en todo eso, y sobre todo se quiere que la gente no piense mucho. Luis, ¿y tú crees que eres un hombre pensador también? ¿No crees que estamos ante las puertas de una especie de estados anárquicos? Bueno, ahora mismo estamos en un rebotallo, como se dice aquí en Canarias, importante, Palabra ¿no? bonita, esa palabra bonita. Sí, porque de una parte viene Donald Trump ahora pronto, de otra parte el cambio climático él lo niega y toda la gente que le sigue, que son muchos, ¿no? De otro lado, la política española y la europea en general nos deja entrever que hay corruptelas por todos lados, en el gobierno, en la oposición, En no hay Europa. nadie inocente. En Europa. En Europa, en Francia, ahora ha caído, en fin, un primer ministro, etcétera. Pero Dimitió. España no se libra tampoco de todo esto. Hoy y ayer y en estos días he oído decir que el ministro de Política Territorial, antiguo presidente de Canarias hasta no hace mucho, tiene en Madrid un piso para encuentros particulares. Y yo no sé a qué se refiere con esto de los encuentros particulares, y siendo un hombre de apariencia tan seria. Quiero decir que todo está en el aire y todo está cuestionado y no te puedes fiar de nadie. ¿Tú no crees, Luis, que esas cosas se permiten? Porque realmente tenemos una población que está ausente. Es decir, hay un votante ahí que está ausente, que no sabe qué hacer, pero realmente se permite. Es decir, a nosotros no nos asusta que esté pasando eso, tanto en el gobierno actual como en la oposición, como cualquier Sí. partido que esté en el gobierno. Sí. Y no podemos permitir esas cosas, ¿no? ¿No crees que eso es algo terrible, no? Pero Hay un pues juego están sucio, jugando. hay mucho juego sucio, sí, me sí, parece sí. a mí. Pero Sí. no crees que... Yo creo que todo esto del tema de los bulos y todo esto cosa que estás tú poniendo sobre Sí, el sí. candelero
es porque hoy las personas necesitan tener un sentido de pertenencia. O sea, pertenecer a algo. Eso y eso influye mucho, ¿no, Rosario? Sí, Tú que eres, tú lees muchas cosas y notas, por ejemplo, en el análisis de determinados libros, a la hora de tal, ves que la gente necesita tener sentido de pertenencia a algo. Y entonces le da igual todo lo demás. Y no se respeta al que piensa diferente. No, es verdad. Cuesta. A pesar de la democracia que vivimos en España, afortunadamente, se nota que algunas veces la gente se incendia sin necesidad. O sea que escucha a la otra persona y si piensa distinto, mejor. Claro. Porque entre el pensamiento tuyo y el mío podemos llegar a crear un debate sano. Exactamente. Un punto intermedio. No hemos quizás a lo mejor, pero bueno, porque estamos hablando de la sociedad un poco concierne un poco también incluso lo que es política, ¿no? Ahora toca que tú digas, yo he venido aquí a hablar de mi vida. Porque el trasfondo también un poco del libro tiene un poco de eso. Claro que sí. Claro. Es la actualidad, es el momento, ¿no? Sí. Hay un dato, porque la vez que el día de la presentación que Luis me preguntó sobre la importancia de la filosofía como carrera universitaria, hay un dato, yo ese día no lo dije porque bueno, ya está, pero bueno, inclusive en las becas MEC, por ejemplo, sabes que las becas tienen dos tramos, ¿no? Te la dan en función de la situación económica y luego por la situación académica, ¿no? Bueno, pues hasta el año pasado, para acceder a una beca MEC, en la parte académica te varía con obtener el 65% de aprobados del año anterior. Bueno, pues en humanidades, arte y jurídica, que será todo lo que tiene que ver con el derecho y todo ese tema, tienes que sacar el 90% de las asignaturas, si no te quedas sin beca. Claro. Para mí eso es una discriminación. Y es otra apuesta firme. Bueno, yo entiendo que las carreras de ciencia a veces son un poco más complicadas, entiendo, y hay que esmerarse un poquito más. Pero creo que es una discriminación hacia las carreras de humanidad. Es decir, o sea, si el alumno no ha logrado sacar el 90% del año anterior, te quedas sin la beca. Y si no tienes medios económicos para poder continuar, te tienes que buscar la vida. O sea, no sé, ahí hay un dato que a mí que discrimina esa parte que en unos tiempos en que se necesita todavía más el pensamiento crítico. Estos que los que hacen esto son conniventes y son también medio delincuentes, porque porque lo difícil hoy en día es, por eso lo difícil es pensar, por eso todo el mundo juzga, la mayoría de la gente juzga. Pensar es difícil. Sí, pero ahora se ha puesto de moda, se ha puesto de moda los filósofos, o sea, ya la gente, más que acudir a un psicólogo, quiere acudir a un filósofo, Sí, porque le habla desde otra perspectiva, desde la asistencia, y aborda la parte. El psicólogo aborda no solamente la parte existencial o la parte un poco más del alma espiritual, sino inclusive también trasciende la parte mental. Entonces, como que abarca más el psicólogo, y respetando esa profesión que es muy digna también, va directamente al problema psíquico que puede tener. Bueno, hay algunos que trascienden un poco más, pero la función del psicólogo es ir a la parte psíquica de esa persona que no está bien. Es que el filósofo, y a veces el problema a veces, pues yo tengo amigos que van al psicólogo y se dan terapia conmigo. O sea, yo no estoy facultado amigo para dar terapia de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, se sienten bien cuando hablan conmigo y dicen, oye, mira, es que yo encuentro respuestas contigo. Sin embargo, voy a una psicóloga, me cuesta 50 euros y sigo con el mismo problema. Porque el filósofo es un comunicador y el psicólogo te deja hablar, te va contando historia y te da una serie de pautas. Pero el filósofo te comunica y te da un tipo de enseñanza, te digo porque yo sigo los estoicos y me parece que es una pasada, ¿sabes? Sí, yo creo que las dos carreras estas que estamos son importantes y que cada persona se tiene que acoplar o se siente, cada persona cuando acude a un sitio de estos, a un filósofo o a un psicólogo, es como el paciente, vamos a hablar de pacientes, como el paciente se siente. Si el paciente llega a esa persona, o incluso llega a Javier, que todavía no ha terminado la carrera y que no es filósofo, pero que es una persona que sabe escuchar, posiblemente sea así, y
eso es lo que le permite que la otra persona se sienta bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Un filósofo, un psicólogo. Yo creo que no nos tenemos que volver locas con este planteamiento, porque el paciente es el que descubre qué es lo que él necesita. Aunque algunas veces se equivoque, pero termina por encontrar. Sí, es el filósofo, el psicólogo el que se lo hace ver. Claro, claro. Y entonces yo creo que eso es lo importante, porque estar divagando qué es mejor ni qué es peor, no, porque cada persona es un mundo distinto. Son diferentes connotaciones. Sí, hay una cosa importante, por lo que estaba escuchando sobre el libro, que no lo he leído, te prometo que no me lo voy a leer, que hay una cosa importante, estamos preparados para la muerte. No, en absoluto. Y con el catolicismo menos que nada, sí, porque pero el catolicismo ya no estamos hablando de lo dramatiza todo total, mucho. Lo sé, pero como persona, realmente como persona, estamos preparados para ese acto, porque en el libro te da a entender, ¿entiendes? Ese deterioro que tiene la persona y que tú vas viviendo día a día, y tú realmente cuando llega el momento estás preparado para aceptar precisamente esa situación. La muerte ocurre mucho antes de que te mueras. Mucho antes. Mentalmente tienes que asumirlo. Hay que ver qué tipo de muerte, porque hay muertes existenciales y hay muerte biológica, ¿no? Si nos referimos a lo que es la muerte biológica, la partida, el momento... Bueno, nadie vive día a día pensando en que al acto siguiente se va a morir, pues se va a extinguir. O sea, la gente vive o vivimos todos pensando de que hoy va a haber un presente y un futuro, que tenemos unos proyectos y demás, y nunca se piensa en eso. Hay señales que te da la vida, sobre todo cuando nos toca la salud, que bueno, sí, se aproximan más, entonces ahí tomamos conciencia, ¿no? La peor muerte, Rogelio, es la muerte existencial, cuando ya tú te encuentras ante un vacío de la vida, que no te ves en la vida, que no sabes dónde está tu lugar, te ves deambulando, y de ahí nos encontramos pues situaciones diversas, de gente que deciden pues quitarse la lo que yo decía. Y hay veces que eso es lo que nos toca. Yo ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre Mary Wollstonecraft, que fue pionera de la filosofía feminista, que intentó en 2 ocasiones quitarse la vida y al final pues falleció de la forma menos inesperada, que fue con una sepsis de esa, una infección cuando generalizada, una sepsis. Sí, cuando tuvo a su segundo hijo con la edad de 38 años, se le quedó la placenta ahí, estamos hablando del siglo XVIII, y no lograron salvarla. Y sin embargo, o sea que el problema a veces de la muerte es lo peor es la muerte existencial, ¿no? O sea, vivir la vida, pero estar muerto en vida. Estar muerto en vida. Pero hay un tema así. Los vivos muertos. La biológica sabes que va a venir en cualquier momento. No la espera, no sabe en qué momento va a llegar. Hay un tema significativo que a mí me gustaría poner sobre la mesa y que es muy importante. Yo he terminado hace pocos días de leer el año del pensamiento magnífico de Joan Didion. Es un libro poco conocido, pero de una profundidad extraordinaria. ¿Y sabes qué pasa? Que hay situaciones de las personas que te viven al lado tuyo, que cuando parte una persona del lado tuyo, hay un momento de confusión que permanece durante un tiempo, y es que en este caso la historia, ella relata su historia, es periodista y escritora, y además con bastante éxito, y falleció. Su marido falleció de forma también brutal, ¿no? Y su hija enfermó también con una enfermedad muy grave, y ella terminó también muriendo. El argumento de la película es el siguiente: ella conservaba la ropa del marido contra viento y marea durante un periodo de tiempo, conservaba los zapatos porque ella estaba convencida que en cualquier momento el marido iba a volver a entrar por la casa. O sea, el concepto de la muerte depende mucho de ese estado, como digamos, de visualizar a la persona que falta a tu lado, a la que amaste o a la que querías. Entonces, la pregunta es que el interiorismo de todas estas cosas está demostrado científicamente que tiene un arraigo en determinadas personas más que en otras. Hasta que ella al año y pico, a 2 años, no se convenció de que está lo irreal y lo real.
Cuando tú sales de lo irreal y te posicionas en lo real y te das cuenta, puedes seguir amando a esa persona y viviendo sus recuerdos. Y yo estoy hablando en experiencia propia. Claro. Entonces, esta situación no todo el mundo la puede racionalizar. Rosario, no todo el mundo la puede racionalizar. Esto, lo que tú estás investigando ahora, para eso, también si le añades o lees este libro, podrías crear una temática también muy interesante para que muchísima gente se dé cuenta de que la muerte, en el momento en que nacemos y empezamos a respirar, y ese llanto ya es nuestra compañera de viaje. Sí. Eso está claro. Desde que nacemos ya estamos preparados para morir. Podemos ser felices con 2 años de vida, con 4, con 60, con 20. Sí. Todo depende de otra fase de Christian Jung, Carl Gustav Jung, que dice: en la medida en que un hombre no es fiel a la ley de su ser, no se ha dado cuenta del significado de su propia vida. Efectivamente, sí, cierto. Esto es así. Muy bien. Sí. Sí, también la religión católica lo que dice es que tenemos que agradecer cuando alguien se muere, no estar triste, sino estar agradecer del tiempo en que la disfrutaste. Esa es la chorra de la religión. Sí. La parte chorra de la religión. Total. Y la gente, cuando oye esto, dice, pues no sé, o sea, no lo termina de entender porque el duelo es tan fuerte que es imposible aceptar esa frase. Pero bueno, como decía antes Luis también, que es que la religión ha sido como muy cortante. Pero es que hay una diferencia, Rosario, y es lo que yo entiendo que José Javier sí que lo materializa muy bien. Sí. Una cosa es la religión, Sí. y otra cosa es el mensaje de la doctrina de Cristo, que no tiene nada que ver con la estructura religiosa que está montada. Ni con la iglesia. Ni con la iglesia. Sí. Es una organización que ha llegado demasiado y que dentro de la iglesia hay gente buena, gente preparada. Como en todas partes, En claro. todos lados. Como en Pero todos lo lados. que importa, José Javier, y yo creo que es lo que yo leo en tus mensajes de interiorismo, lo que importa es ser tú mismo Claro. y practicar los 2 mandamientos que el propio Cristo dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero aquí al prójimo que le den por saco. Además, Sí. Esa es la realidad. la filosofía y la religión son todos iguales. Es más No lleva a otro lado, importante es un control. el segundo mandamiento que Sí. el primero, ¿no? Porque si no eres capaz de amar al prójimo, difícilmente te vas a amar a ti. O sea, Sí, eso- pero ahora entramos en otra filosofía, Total. que es que desgraciadamente el mundo en que vivimos nos amamos a nosotros mismos por encima de todo. O sea que hemos olvidado que estamos en comunidad. Sí, y estamos siempre el yo. A mí me cansa enormemente. Hasta que suceden catástrofes. Sí, porque sí. saca al hombre lo Sí, mejor de sí mismo. solidaridad. Lo hemos Mira, visto. con lo de Valencia, Sí, 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 lo sí. hemos visto, El volcán. pero mientras tanto estamos todos caminando y yo Somos zombies. levántate temprano por la mañana. Y el otro día me pasó que nos levantamos muy temprano y estaba empezando a la ciudad a despertar. Y entonces veíamos a la gente caminando, unos al trabajo, otros no sé cuándo, no sé qué. Y era como una película muda. Yo lo miraba así y me llamaba tanto la atención. No le dije nada a Luis, pero yo estaba observando y digo, esto es una película muda. ¿Qué estará pensando cada una de estas personas? ¿Qué tendrá que hacer hoy en todo el día? ¿Estarán mirándose todo el tiempo a sus propios pensamientos? Estabas haciendo un Woody Allen. Un Woody Allen. Observando. Sí, sí. Bueno, pero todo esto tiene que ver Esto- con el libro, todo- con todo- el todo- libro todo- de todo- mi no nos amigo, olvidemos, sí. mi amigo Jung, La- José la- Javier Santana Santana. La temática o las diferentes temáticas sobre las que hemos disertado aquí se ve plasmado perfectamente también en el libro, o sea que con otro contexto, otro mensaje, pero tiene bastante que ver, o sea que no nos hemos distanciado mucho de la temática, ¿no? Sí, No hemos hablado del libro porque lo importante del libro es descubrirlo, claro, estar en él, claro, eso es lo que iba yo a decir. leerlo, profundizarlo, interiorizarlo y vivirlo, ¿no? Pero un poco lo que el libro desprende es un poco lo que hemos venido hablando en todo lo que es. Efectivamente, no este podemos Que aunque descubrir el contenido del libro porque si no realmente no tiene sentido, ¿no? Que aunque parezca que nos hemos alejado del libro, que es lo que más o menos a lo mejor quería decir José Javier, en realidad estamos hablando del libro porque cuando tú empiezas a leer, a lo mejor una frase te lleva a esto que estábamos hablando, aunque Sí, el es autor no había querido decirlo. Efectivamente. Sí, ahí está el secreto. La inconsciencia, esa es ahí la está, inconsciencia, sí. ahí está el secreto, que muchas Sí, sí, veces sí. está escrito de tal manera que cuando él lo escribió, a lo mejor no pensó
en otra proyección. Pero eso lo editó su inconsciente, Sí, ¿verdad? pero Que es ahí parte de... ahí hay algo, Sí, y sí, eso es sí. lo importante. Así que Hay que descubrirlo. recomiendo que se acerquen Yo me a mi amigo. gustaría hablar también de esos 2 libros anteriores que has escrito, que para mí me parece que son una maravilla, como El Sendero de Paramar, que me comentabas antes, que tiene mucho que ver con este último libro que has editado, ¿no? Que has escrito. Y el de Pepe Cañadurce, que yo creo que todo el mundo lo hemos conocido y hemos estado con él, en persona, ¿no? En aquellas fiestas que se hacían en nuestro pueblo, de Santa Brígida realmente, porque tú eres de mi pueblo también. Sí, de Santa Brígida. Sí, yo soy de Santa Brígida, sí. Santauteño. Santauteño, sí. Qué bueno. Sí. Ahí estamos. Pues nada, ¿qué diferencia o qué Sí, puede haber entre Paramar y entre Jung? El primer libro de Senderos para Amar, bueno, la portada ya nos dice algo, se ve, es una pintura naif de Flor de Luca, que fue quien la ilustró, que es como un peregrino, ¿no? Pues yo me considero un peregrino de la vida, ¿no? Me encanta el Camino de Santiago, que recientemente Clodovaldo lo vivió. Sí. Pero para mí ese es un ejemplo a tomar para sentirse peregrino también de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, hay una batería de reflexiones con una carta también de mi suegra que escribe y aporta el libro y un cuento. Y bueno, ahí fue la impronta de Ingrid, ¿no? Que es mi mujer, que fue la que me animó a que dice, oye, mira, claro, yo en aquel entonces me dedicaba a hacer las reflexiones, las escribía por las redes sociales, a través del Facebook. Y entonces Ingrid dice, oye, mira, estas baterías, ¿por qué no coges y se las mandas a una editorial y a ver si la publicas y tal? Y bueno, ahí surgió ese primer libro, ¿no? Que es un libro también de reflexiones y tal. Hay como 100 y pico reflexiones. Y tengo amigos que lo han leído y dicen, mira, hay una para cada día. O sea, son de esos típicos libros que lo abren y dicen, mira, este parece que me lo está contando a mí, ¿no? Es muy típico, ¿no? O tópico. Y luego Caña Dulce ya, esto fue porque la Fundación Mafre, todos los años celebra un certamen que se llama Cuentos Solidarios, ¿no? Y yo me quise presentar, de hecho me presenté, no salió galardonado, pero me presenté y bueno, pensé que era un tema inclusivo por el tema de la historia, o sea, claro. Recogía la parte de la historia del personaje como el último pregonero de las islas, como fue Caña Dulce, y por su circunstancia personal y particular, pues bueno, lo convertí en un héroe, ¿no? En aquel tiempo y en nuestros tiempos. De hecho, este libro se ha llevado a los colegios y ha causado muy buena sensación porque se ha trabajado como talleres, ¿no? Y bueno, lo mandé a una editorial dedicada a literatura infantil, cuentos infantiles, le gustó y me lo publicaron y bueno, tuvo bastante recorrido, casi 2 años estuvo en casi todo lo que es la isla, ¿no? En diferentes municipios, bibliotecas, colegios. Y bueno, ilustrado pues con una ilustradora argentina de Dragado, se llama Teté Cirigliano, que recientemente acaba de obtener también un galardón en su país, muy buena ilustradora. Y un libro también recomendado para, como dice mi hermano Aurelio Lorenzo, que es para todas las edades. Sí, sí. Él me acompañó en casi todas las presentaciones con ese libro. Y él le tiene bastante estima a este libro porque lo ve adaptado para cualquier edad. Los niños a partir de 9 o de 10 años lo disfrutan porque está fácil y nos recuerda un personaje que con el tiempo se ha ido perdiendo y que forma parte de nuestra historia, ¿no? Tenemos muchos personajes en Canarias precisamente de esas características. Sí, muy importantes. Lolita Pluma, Andrés el Ratón, toda esta gente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hay una cosa también que no creo que se me olvide, que además me lo mandaste en la información, que es La vida según Pipa. Sí. Yo creo que algo muy importante porque es un blog que tienes, ¿no? Donde puedes realmente reflexionar, comprender. Buena escribir. pregunta. Sí. Buena pregunta. Bueno, pues, por supuesto que, y aquí estamos entre escritores y artistas, uno no publica todo lo que escribe. O hay muchas cosas que tienes escritas y que no has publicado. Efectivamente, yo tengo un libro que se llama La vida según Pipa. Mi mujer es cubana. Yo he tenido la fortuna de estar en Cuba por 6 veces y de lo que trata es de la historia de cómo es el día a día de un cubano. Hablo un poco de aquella situación y lo de Pipa es porque nosotros aquí le llamamos
cubas de agua, las cubas, ¿no? Sí, Los sí, camiones exacto. estos que son cubas de agua. Y ellos le llaman pipas de agua. En vez de llamarle cuba de Le agua, llaman pipa, le llaman sí. pipa. Entonces la vida es según pipa, ¿no? Refleja la situación que viven los cubanos en el día a día, las necesidades, la importancia cultural, porque no hay que olvidar que algo bueno siempre tuvo ese sistema, sobre todo en el campo cultural, académico y dentro de la medicina. Pero bueno, las penurias no se le esconde ya a nadie. El mundo entero sabe perfectamente cómo es la situación de los cubanos, el día a día, carencias de agua, de comida, de electricidad. Entonces la vida, yo le puse el título, o sea, al blog, pero detrás de ese blog hay un libro que está por publicar y que de momento no se ha publicado porque... No lo vamos a descubrir entonces. De momento no, porque todavía están seres queridos allí. Ah, bueno. Y bueno, hay ciertas cosas que lógicamente pues no las puedes decir. Ya, porque- José Javier, nosotros aquí hemos tenido esa experiencia con muchos cubanos que han venido. El último estuvo aquí y se marchaba a Cuba. Estuvo 10 meses aquí y lo trajimos a la radio. Era un pintor de miniaturas que expuso en la ermita de Telde. Y nos parecía un personaje súper interesante. De hecho, no he perdido el contacto con él y su familia. Y se regresó a Cuba. Sí, regresó a Cuba porque su mujer estaba muy enferma y se tuvo que marchar a Cuba. Con lo que yo sigo manteniendo esa relación importante con él. Y bueno, algún día volverá y retomamos ese... Yo espero que con Cuba se haga esa frase que se dice que no hay mal que 100 años dures, ¿no? De momento allí, vamos a ver, o sea, cada país tiene su sistema y cada cual sabe, ¿no? Lo que no se concibe es que se torture al pueblo de la forma que se tortura, con las necesidades, carencias. Y bueno, yo no quiero hablar porque está bien, prefiero no hablar. se respeta y no... Pero bueno, yo sí confío que algún día aquella situación cambie porque es un lugar maravilloso. Yo no sé si habrán oyentes que posiblemente sean cubanos, otros que nunca han estado y les gustaría estar. Para mí fue un sueño, era un sueño latente viajar algún día a Cuba y bueno, tuve la fortuna, gracias a Dios, de encontrar a una mujer que es cubana y me dio la oportunidad de conocer aquel lugar. Y yo siempre tenía una idea distinta a cómo es la realidad de aquel pueblo, porque siempre te traes lógicamente lo bueno que cultural, gastronómicamente, etcétera, etcétera, te traes de ese país, la música y tal. Yo soy percusionista, me encanta la música cubana y siempre tenía una idea distinta, ¿no? Otra cosa es cuando llegas allí y ves lo que hay. A pesar de las circunstancias, hay muchas cosas que nos recuerdan a Canarias, ¿no? Y sí, es un lugar maravilloso con un sistema que debe de cambiar algo, por lo menos que la gente allí se sienta bien y que el cubano no sienta la necesidad de tener que emigrar para encontrar una vida mejor. A nosotros y a mí personalmente me entristece mucho esa situación porque yo tengo mucha familia en Cuba. Claro. Mi tía abuela y primos y demás están en ese país y la situación es bastante complicada. Pues la vida según irremediablemente, perdón, que no me gustaría sin lanzarle un órdago a Luis, porque a Luis me gusta lanzarle órdago y él a mí. Y él a mí. Entonces, el otro día escuché al doctor José Cabrera, psiquiatra médico forense, que decía, antes había un tonto en cada pueblo, ahora resulta que hay más. Sin duda, hay millones de tontos. Sí, bueno, pues, queridos amigos, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Nos queda prácticamente nada. Ha sido un placer tenerles aquí a Rosario. Muy variado Luis, todo. La verdad que aquí te sientes como en casa, pues, Rosario. Te lo agradezco. Además, te voy a decir una cosa. Te comento algo antes de marcharme. Me diste la gracia en el año 19, en agosto de 2022, por asomarte a esta ventana y ahora te vas pasando una puerta que es importante. Muchas gracias. Hemos crecido desde el año 22 hasta hoy, pues bastante. Y eso gracias precisamente a todos ustedes que vienen aquí y nos ponen las cosas fáciles. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Gracias, Clodovaldo. Gracias a ti, paciente. Y a Luis también. Gracias por estar y participar. Pues gracias nada, a Javier, José. Queridos oyentes, hasta la próxima. Hasta la próxima.